agradecer todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que dice para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti.
Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas. Hosana y en las alturas. Hosana. Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas. Hosana y en las alturas. Hosana. ¿Quién como Jehová? Con su poder maravilloso. ¿Quién como Jehová? Que con su poder maravilloso. Oirán las naciones lo que él hizo. Temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo alabará, su bandera alzará y dirán ¿quién como Jehová? ¡Aleluya! ¿Quién como Jehová? Con su poder maravilloso. ¿Quién como Jehová? Que con su poder maravilloso. Oirán las naciones lo que él hizo. Temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo alabará, su bandera avanzará y dirán ¿quién como Jehová? Oh, sí. Me alegraré, hey, me alegraré. Me alegraré en el Señor, me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite me ungió y mi copa rebosa ya. Sus mercedes y su bondad cada día me seguirán. Me alegraré, me alegraré. Me alegraré en el Señor, digo, me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite él me ungió y mi copa rebosa ya. Sus mercedes y su bondad cada día me seguirán. Celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a él,
a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todas las fuerzas prodiga nuestra voz en las alturas. Hosana y en las alturas. Hosana. Dilo otra vez. Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todas las fuerzas prodiga nuestra voz y en las alturas. Hosana y en las alturas. Hosana y en las alturas. Hosana y en las alturas. ¡Aleluya, Señor! Unos 6 años después de que Absalón intentara usurpar el trono, su hermano más joven Adonías decidió que quería ser rey. Sin embargo, su situación era distinta a la de Absalón. David, que contaría por aquel entonces con 63 años de edad, se sentía débil. Estaba enfermo. Y dice la palabra que las cobijas no lo podían calentar de noche. Aunque vivía hasta 70 años, muchos israelitas temían en qué momento que muriera, quién sería el sucesor. Temían asimismo la confusión que se produciría si moría sin designar a su sucesor. Por eso Adonías quiso usurpar el trono de su padre. ¿Quién era Adonías según la Biblia? Al igual que Absalón, Adonías era un hombre vano, ingobernable, ambicioso. Por lo tanto, decidió aprovecharse de la creciente debilidad de su padre y usurpar el trono.
En esta empresa se granjeó el apoyo de Joab, general del ejército de Israel, Abiatar, uno de los sacerdotes. Sin embargo, Adonías se olvidó de que Dios tenía en Jerusalén al profeta Natán, un hombre que sabía defender la justicia con intrepidez, con rectitud y sobre todo bajo la voluntad de Dios. Si tú lees el pasaje de Adonías, él hace un complot para usurpar el trono de su propio padre. Es evidente que Adonías no sacó ninguna lección a lo que le sucedió también con su otro hermano, Absalón. Rebelión, orgullo. Estos son temas que hemos tratado también cuando hemos hablado de Nimrod y la Torre de Babel. Esa rebelión del pueblo contra Dios. Esa rebelión de la humanidad contra Dios. Esa rebelión que hoy en día tú y yo en muchas ocasiones hacemos contra Dios. La soberbia de su propio corazón, la de Adonías, lo engañó. Continuó enalteciéndose a sí mismo hasta que su arrogancia pensó que podía tener éxito, donde, por ejemplo, había fracasado su hermana Absalón. Adonías ansiaba ocupar el trono. En la antigüedad era común la rivalidad entre las subfamilias, en los matrimonios polígamos. Había intereses personales que con frecuencia rivalizaban. Hay un caso que seguramente conoces en Génesis, entre Sara y Agar. Hay una rivalidad, ¿verdad?, entre los dos hijos. Hay una rivalidad también entre las dos mujeres. Esta situación determinaba que la madre de cada subfamilia fuera más importante para sus hijos que el padre, y con frecuencia los hermanos, llamados hermanos uterinos, que eran los guardianes de sus hermanas. ¿Recuerdas esto? Los hijos de David, Amón, Tamar, Absalón. En esta situación, la declaración de que Adonías, hijo de Haggit, se rebeló, como dice Primera de Reyes capítulo 1, versículo 5, refleja la rivalidad de las subfamilias dentro de la propia casa de David. Qué distinto era el proceder de Adonías del de David, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque el monarca había respetado la posición de rey de Saúl, porque era el ungido de Dios, cosa que no vemos en la vida de Adonías. Le daba igual que fuera el ungido de Dios David, su propio padre. Él quería el trono, él quería el poder. Y hoy en día tenemos en los diferentes gobiernos a diferentes personas que no quieren sacar, que no quieren dejar el poder. Están arraigados al poder, no pueden vivir sin el poder. No pueden vivir sin gobernar a los demás. Y hacen lo que sea para que nadie les quite ese trono, ese poder. Aun después de la muerte de Saúl, David esperó, buscó el consejo de Dios, estaba dispuesto a ocupar un lugar de menor jerarquía al reinar sobre una tribu, la de Judá, hasta que Dios indujera al pueblo a coronarlo rey sobre todo Israel. Para David, Dios era el verdadero rey y señor. Quiso expresar esta verdad mediante el nombre que le dio Adonías. Adonías significa Jehová es Señor. Sin embargo, Adonías no vivió a la altura de su nombre. No solamente se abstuvo de buscar a Dios, sino que también siguió el ejemplo de Absalón y trató de impresionar al pueblo con su propia dignidad. En lo natural tenía toda la apariencia de un monarca, puesto que era bien parecido y de físico elegante. Además, era heredero natural. Sabía, sin embargo, lo poco que esto significaba a los ojos de Jehová. Abraham, Isaac y Jacob habían tenido hermanos mayores, pero por la fe fueron herederos de la promesa de Dios. Ni David mismo era tan alto, ni tan bien parecido como sus hermanos mayores, pero fue el ungido de Dios. Y parece evidente también que Adonías sabía que Salomón era el heredero del trono, era el escogido por Dios. Primera de Reyes capítulo 2, verso 15. Sin embargo, a medida que se iba exaltando a sí mismo, fue llegando a la conclusión de que no solamente podía comportarse como rey, sino que podía ser rey. Yo veo la vida de Adonías como una persona que no tenía trato con su propio padre. Yo me imagino a David amando a sus hijos, pero Adonías, como Absalón, maquinando.
Se sentía animado en lo que hacía por el hecho de que David ni lo disciplinó ni lo censuró en forma alguna. Adonías interpretó el comportamiento de su padre en el sentido de que se había olvidado de la promesa que le había hecho a Betsabé respecto de Salomón, o que quizás estaba demasiado enfermo para interesarse en el asunto. El orgullo de Adonías se manifestó al rebelarse con las intenciones de erigirse rey. Esta conducta, que demostró ser el principio del fin para Adonías, tiene varias lecciones para nosotros. El orgullo que se manifiesta en varias formas. En el caso de Adonías, constituía un intento de apoderarse de un cargo que Dios no tenía la intención de darle. Los hombres soberbios de la época de Jeremías demostraron desprecio por la palabra de Dios y por su mensajero. Al denunciar Dios a Edom, indica que el orgullo de su corazón produjo autoengaño. Puedes leerlo en Jeremías capítulo 49, versículo 16. Salomón también en sus proverbios. Versículo 25, Proverbios 28 dice: el escritor de los proverbios dice que el altivo de ánimo provoca contiendas. Mira lo que dice también unos capítulos antes: las personas soberbias tienen también tendencia a irarse. Proverbios 21, 24. El orgullo. Y luego la deslealtad. Adonías sabía que procedía con deslealtad hacia David, hacia Jehová. Y esto está demostrado por los colaboradores que eligió, por los hombres a los que no les pidió ayuda. Joab había sido siempre un oportunista. Como sobrino de David, Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 16, con frecuencia había sacado ventajas de esa relación y se había atrevido a ir en contra del rey. Sin embargo, Joab solo recobró el favor de David después de la muerte de Absalón. Y ahora estaba buscando la oportunidad de ganarse un nuevo sitial de prominencia bajo la protección de Adonías. Abiatar también estaba descontento. David había designado a Sadoc para que ejerciera con él las funciones de sumo sacerdote, y los intereses personales fueron los que hicieron que estos hombres se pusieran de parte de Adonías. Es increíble, ¿verdad? Hoy en día esto también pasa en la iglesia. Esto pasa también en el trabajo. Esas rivalidades. Uno que está anhelando subir de puesto, tener un mayor cargo, y de repente nombran a otro. Y entra la queja, la crítica, y nos unimos a los que siempre están en queja y en murmuración. Vemos cómo los demás nos están pasando y nosotros seguimos estancados, sin crecer, sin avanzar en nuestros trabajos, en la iglesia. Y empieza a entrar la crítica, la murmuración, y empezamos a hablar mal de los líderes, de las autoridades, de los pastores. Cuando el interés por sí mismo se manifiesta en la vida del individuo, se parece al agua que se filtra en las grietas de una roca. Resquebraja el granito. Tanto Joab como Abiatar empañaron una vida de fidelidad. Quebrantaron sagrados vínculos porque pensaron en ellos mismos, en vez de pensar en la voluntad de Dios. Esto es tremendo, ¿eh? Anhelando poder, las ansias de poder. Por otra parte, Adonías evitó todo encuentro con Natán, el verdadero profeta de Dios. Evitó incluso el encuentro con el general Benaya, leal a David, o con los valientes soldados de David, todos los cuales habían demostrado ya que estaban dispuestos a sacrificar su vida por David. Y aquí tenemos a Adonías. Tampoco los invitó a los sacrificios de la fiesta, mediante la cual esperaba convencer a Israel de que Dios estaba de su parte y que él era el verdadero rey. Adonías, si tú lees la historia, llevó a sus invitados a la fuente de Rogel, que significa fuente del batanero en hebreo, un pozo de 40 metros de profundidad ubicada al sur de la ciudad de Jerusalén. El lugar está ubicado en la frontera entre los territorios de las tribus de Benjamín y Judá. Y en Josué capítulo 15, versos del 1 al 7 hay referencias. Según los estudiosos, sus aguas eran dulces, pero no muy frías. A veces rebosaba. Se llamaba Rogel porque los bataneros limpiaban sus ropas allí con los pies. Una fiesta que él organiza para proclamarse rey.
Adonías era de carácter público, para fines políticos, con el objeto de ganarse la popularidad, procurar el apoyo público para sus aspiraciones al trono, como estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad. La manipulación a las personas, al pueblo, para que te posiciones. La manipulación de los medios de comunicación para que tú y yo nos posicionemos en contra de un partido, de un gobierno, de una persona. Y esto lo puedes llevar a todas las áreas, incluso al deporte. Cómo un medio de comunicación puede poner en contra a un deportista de un aficionado o al revés. La manipulación. Y aquí tenemos a Adonías. Quería ser rey y quería agradar a todo el pueblo. Como Absalón, que se ponía a las puertas, ¿verdad?, de palacio, y a todos los que iban a presentarse ante el rey, él les aconsejaba primero, para que ellos se posicionaran a favor de Absalón. Un hombre se dio cuenta del complot tramado por Adonías, el profeta Natán. Estaba aún en comunión con Dios. Seguía siendo un verdadero vidente por disposición de Dios. De inmediato se presentó ante Betsabé, la esposa de David, y la instó a que se entrevistara con el rey David, antes que Adonías tomara las riendas del poder, buscara algún pretexto para darles muerte a ella y a Salomón. Adonías trataba de comportarse como los monarcas de las naciones. La costumbre era eliminar todo posible rival que reclamara el trono. Y Betsabé procedió de inmediato, se postró ante David y le recordó la promesa que le había hecho ante Dios. Trató a David con respeto y reconoció que era a él a quien le correspondía designar a su sucesor. Y cuando Betsabé se presenta ante el rey David para interceder en favor del derecho de Salomón al trono, le recordó al rey el juramento. Primera de Reyes capítulo 1, verso 17. El principio en virtud del cual el juramento es obligatorio y que menciona Hebreos capítulo 6, verso 16. Es una apelación a Dios para que ratifique un compromiso, una afirmación. Y en la palabra de Dios se mencionan varias formas de prestar juramento. Por ejemplo, Génesis capítulo 14, verso 22, Levítico capítulo 24, versículo 14 y Deuteronomio capítulo 17, verso 7, levantando la mano. Los testigos ponen las manos en la cabeza del acusado. Otra forma de prestar juramento es poniendo la mano debajo del muslo de la persona a quien se le hacía la promesa. Génesis 24, 2. Génesis 47, 29. Y los juramentos debían ser hechos ante el altar. Según lo interpretan algunos, si las personas no se hallaban en Jerusalén, el juramento debía hacerse mirando hacia el templo. Primera de Reyes capítulo 8, verso 31. Entonces llega Natán para confirmar que el pueblo en la fiesta que había celebrado Adonías cerca de la fuente de Rogel, al sur de Jerusalén, había comenzado a gritar «¡Viva el rey Adonías!». A diferencia de Betsabé, Natán habló como si David conociese el comportamiento de Adonías. Y con toda prudencia y sabiduría, Natán le lanza una reprensión a David por haberlo tratado como si fuera un monarca con pleno dominio sobre su reino. ¿Y qué hace David? Se indigna. Cuando David escucha las palabras de Natán, comprendió la rebelión que latía en el complot de Adonías. Yo me imagino a que de nuevo David recobró sus fuerzas, sintió esa chispa que le reanimó de nuevo. ¿Recuerdas que David estaba enfermo? No se podía cubrir bajo sus cobijas, pasaba frío. Y después de esta reprensión de Natán, David se enciende. Betsabé había salido de la habitación según lo que dice la palabra, y de inmediato David la llama de nuevo y le dio seguridad ante Jehová de que cumpliría su solemne juramento y la promesa. Pondría a Salomón en el trono. Y David procedió de esta manera, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, Dios le había sido fiel. Dios le liberó de todos los peligros y dificultades y le puso en trono, aún teniendo toda clase de oposición. Sobre todo de su familia. Curioso, ¿verdad? Todo desde que pecó, desde que mató a Urías, desde que adulteró.
todos los hijos de David se volvían contra él. Fíjate, vaya herencia, ¿no? Incluso Salomón, siendo el hombre más sabio de la tierra, cómo se desvió. David sabía que debía ser fiel. Y a Salomón, que era el escogido de Dios. Esta es una de las primeras cosas que encontramos. Pero la segunda es que se dio cuenta de que debía tomar medidas de inmediato para contrarrestar el complot de Adonías y salvar la vida a Salomón y a Betsabé, porque la idea de Adonías también era quitarse de en medio a su madre y a Salomón. De no ser así, sería responsable por las muertes. Y luego, como sabemos, llega la coronación pública de Salomón. De inmediato David envió a Sadoc, a Natán y a Benaya a fin de que montaran a Salomón en la mula del rey como señal de dignidad, honor soberano, y lo condujeran públicamente hasta el manantial de Gihón, en el valle de Cedrón. Debían tomar el aceite, ese aceite santo, en el santuario para ungirlo, y luego debían tocar la trompeta y decir «¡Viva el rey Salomón!». Y esta ceremonia indicaría que David lo había nombrado rey, lo había designado su sucesor para que reinara en Israel. El sucesor era puesto en una mula. Salomón fue llevado hasta la fuente de Gihón para ser ungido. El sacerdote y el profeta lo ungieron en el nombre de Jehová. Significaba así que debía ser revestido de todas las virtudes soberanas y que reinaría en primer lugar para el Señor, bajo su autoridad, en su nombre, y luego para el pueblo. Entonces se tocaba la trompeta y se hacía una solemne proclamación de que había sido ungido como rey. Es tremendo cómo se revela Adonías. Es tremendo cómo intenta usurpar el trono, convenciendo a generales, convenciendo a parte del pueblo, convenciendo a soldados, convenciendo incluso a personas entre comillas leales al propio rey David. Pero yo puedo entender que convenció a las personas que no tenían una relación con Dios. Convenció a las personas que estaban deseando puestos, altos cargos. A esos convenció Adonías. Imagínate el terror de Adonías cuando oyó la noticia. Él se hallaba esperando en su recodo de camino, fuera de la vista de Gihón. Sus amigos lo habían proclamado monarca y esperaba que se esparciera la noticia y que el pueblo se les uniera, pero al parecer había estado celebrando con demasiada antelación, había cantado victoria. Vendió antes la piel del oso antes de cazarlo. Conocemos de cerca la vida de Adonías. Sabemos la historia de David, de Salomón. Otro de los hijos de David que quería el trono, quería el poder, y les daba igual lo que sucediera con su padre. Les daba igual lo que sucediera incluso con Salomón, su hermanastro, con su propia madre. Y es que el poder te niebla la vista. El anhelo de poder hace que seas insensible a las necesidades de los demás. Y Adonías tenía un dardo tremendo contra David. Adonías intenta usurpar el trono, pero Natán, Betsabé aconsejan a David y Salomón es proclamado rey. Los demás hechos de Adonías los puedes encontrar en la Biblia. ¿Qué piensas al respecto? Déjanos tu comentario, danos tu opinión sobre Adonías, sobre Natán, sobre David, sobre Salomón, Betsabé. Déjanos tu comentario, queremos leerte. Radio Solidaria, una radio comprometida.
Cuando tú le dices al Señor, venga a tu reino, estás literalmente diciendo, yo abdico del trono de mi corazón. Cuando tú dices, venga a tu reino, estás diciendo literalmente, yo renuncio a ser el que decide en mi vida. Y te declaro a ti, Jesús, el Señor y el Rey, por el sacrificio de la cruz. ¿Habrá algún sacrificio demasiado grande que tú y yo podamos hacer para Dios? Si Él murió por nosotros y dio su vida por nosotros. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti, oh, traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la
hacer, Señor, tu voluntad. Y hoy me abro ante ti y me expongo ante tu luz y presento todo lo que soy, Jesús. Yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Yo me ofrezco, yo me entrego, yo me abro y me humillo, Señor, ante ti. Hoy me abro me expongo ante tu luz y presento todo lo que soy, Jesús. Oh sí, y yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Ante tu luz, presento todo lo que soy, Jesús. Sí, te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Recibe el
El nacimiento de Jesús fue así. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En los versículos que hemos leído para comenzar la reflexión podemos ver el anuncio del nacimiento de Jesús. Ese niño que nacería y que venía con un propósito de Dios: salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesús creció, declaró abiertamente ese propósito por el cual había nacido en este mundo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En los evangelios podemos ver que Satanás muchas veces trata de impedir que nuestro Señor Jesucristo llevara a cabo su propósito de salvación. Trató de destruir muchas veces a Jesús porque pensaba que destruyendo a Jesús también iba a destruir su propósito. En nuestra vida tenemos que comprender que todos tenemos un propósito individual, también personal, y eso nos lo ha dado el Señor. Estamos en este mundo con un propósito de Dios que cumplir, nuestra propia misión, nuestra propia responsabilidad. Hay un plan hecho por Dios especialmente para cada uno de nosotros. Es exactamente ese propósito que nuestro Dios nos ha dado, el que Satanás, con todas sus tropas, con todo su ímpetu, quiere destruir. Satanás quiere impedir que el propósito de Dios en nuestra vida se lleve a cabo. Ahora que ya conocemos que lo que Satanás quiere destruir en nuestra vida es el propósito que Dios nos ha dado, hay que responder a la pregunta: ¿cómo trata el enemigo, cómo trata Satanás de destruir, de frenar, de anular el propósito de Dios en mi vida? Para responder a la pregunta tenemos que ver todo lo que Satanás hizo para tratar de destruir la vida de Jesús. Satanás tratará de destruir el propósito de Dios en nosotros por medio de la muerte. Desde que nació nuestro Señor Jesús tenía un enemigo a muerte. Usó a Herodes para tratar de matarlo. En muchas ocasiones, Satanás incitó a las personas para que tratasen de matar a Jesús. Pero más que matar a Jesús, su objetivo era que él no pudiera llevar a cabo su propósito, el propósito de la salvación. Trataron de tirarlo de un precipicio en una montaña. Lucas capítulo 4, versos del 28 al 30. Trataron de apedrearle. Juan capítulo 10, versos 29, 30 y 31. Al final, logró incitar a todo el mundo para que pidieran que Jesús fuera crucificado. Satanás no entendió que su muerte era el cumplimiento de su propósito para salvarnos. Satanás sigue utilizando la muerte para tratar de impedir que el propósito de Dios en la vida de las personas se cumpla. Por ejemplo, el aborto. Satanás está incitando a las mujeres a abortar, es decir, a matar a sus propios hijos, y por eso también Satanás está incitando a los gobiernos para que aprueben las leyes a favor del aborto, para que miles o millones de niños que tienen un propósito de Dios en su vida no nazcan. Esto es un mensaje para las mujeres que nos están escuchando ahora mismo y a lo mejor has pensado en abortar. Tú a lo mejor que nos estás escuchando y estás pensando en abortar a tu hijo, recuerda que no solamente estás cometiendo el pecado de matar, sino que también estás destruyendo una vida con un propósito de Dios. Y ese propósito tú no lo conoces. Quién sabe, a lo mejor matarás a un pastor, a un evangelista, a un amoroso padre, a una madre preciosa, a una misionera. Tienes que saber que antes que tú supieras que estás embarazada, ya nuestro Dios había visto a tu bebé y puso en él o en ella un propósito. Satanás incita a la gente a suicidarse. Satanás también usa la muerte para destruir el propósito de Dios cuando incita a las personas al suicidio, a quitarse las vidas. Y lamentablemente también lo consiguen los hijos de Dios. Hace unas semanas se suicidó un pastor, dejó madre e hijos. Muchos cristianos y cristianas están pasando por grandes crisis en sus vidas y han caído en depresión. Están pensando también en quitarse la vida. Pero ¿sabes una cosa? Tienes que saber que la muerte, el suicidio, no es una solución para los problemas de tu vida.
Satanás vino a eso, a hurtar, a matar, a destruir. Nuestro Señor Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Así que no creamos esas mentiras del enemigo, sino la verdad de nuestro Dios. Satanás tratará de destruir el propósito de Dios en nosotros por medio de las tentaciones. Satanás trató de impedir que nuestro Señor Jesús cumpliera su propósito de salvación para la humanidad por medio de varias tentaciones. Tenían que ver con el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero ¿sabes una cosa? Nuestro Señor Jesús pudo vencer la tentación. Salió victorioso de todas las tentaciones de Satanás. Igualmente, el mangui, como suele decir mi tío, el mangurrino, Satanás tratará de destruirte, de frenar o de desviar nuestra vida para que no cumplamos el propósito de Dios. Lo hará por medio de las tentaciones. Muchas personas no están cumpliendo su misión, no están cumpliendo su propósito, ni el llamado incluso que Dios les ha hecho porque han caído en la tentación de un vicio, en la tentación del adulterio, en la tentación de los bienes materiales, en la tentación de los afanes de este mundo, en las riquezas. Por eso hay que preguntarse, ¿estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida? ¿O estaré cayendo en los planes destructivos de Satanás? Satanás trata de destruir el propósito de Dios por medio de la oposición. Oposición significa resistencia a lo que otros hacen o dicen. Satanás es nuestro opositor más grande. Él siempre se va a oponer a los planes y a los propósitos de Dios en el mundo. Tenemos que comprender que si Dios cumple en el mundo, en la sociedad, sus planes y sus propósitos por medio de nosotros, entonces Satanás estará en oposición en contra nuestra. Por eso quiere frenar los propósitos de Dios en nosotros. Satanás utiliza personas para que se opongan a Jesús. Algunas veces eran personas con actitudes muy negativas hacia él, como los fariseos. Muchas veces la oposición fue por medio del menosprecio. Otras veces la oposición vino de su propia muerte, de su propia familia, o del mismo Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Se lo dijo a Pedro. Nosotros como hijos de Dios y con propósitos de Dios, tenemos que comprender que Satanás también utilizará estos tipos de oposiciones en nuestra contra, y muchos tendrán actitudes negativas en nuestra contra. Otros nos van a menospreciar, se van a burlar de nosotros, y quizás Satanás usará a nuestra propia familia para desanimarnos. O puede utilizar amigos y familiares con aparentes buenas intenciones para desviarnos del propósito de Dios. Recordemos lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha no es con las personas, es contra Satanás. Pero no debemos olvidar que nuestro Señor Jesús ya nos ha dado la victoria. Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. Si nuestra vida está ligada a la del Señor, si estamos conectados a esos pámpanos, si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, como dice el evangelista, permanecer en él, el enemigo no puede hacernos nada. El tema es, o la pregunta es, ¿estamos conectados a esa vid verdadera? ¿Estamos conectados a Jesús? ¿Tenemos una relación con él? ¿Cómo está nuestra vida? Cuidado con el enemigo. Está merodeando la zona. Pero ¿sabes una cosa? Si nuestra confianza está puesta en Jesús, que venga el enemigo. Le vamos a hundir en el suelo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Radio Solidaria, una radio comprometida. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó
a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gracia.
Yo te seguiré con mi alma, mente, corazón. La Biblia está llena de relatos de muchos hombres y mujeres piadosos que son dignos de imitar, son dignos de nuestra emulación. Una de esas personas es el profeta Daniel, un hombre que obtuvo preeminencia y poder en su vida. El profeta Daniel comenzó destacando entre los hijos de Israel. Puedes leerlo en Daniel capítulo 1, versículos del 3 al 6. Hace unos días hablábamos sobre sus amigos, Sadrac, Mesac, Abednego. Esto es lo que dice Daniel capítulo 1, versículos del 3 al 6. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, a los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Además querían que esos muchachos se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de los hijos de Judá. Daniel ganó preeminencia entre los sabios de los hombres de Babilonia. Al profeta Daniel se le dio poder sobre toda Babilonia. Puedes leerlo en el capítulo 2, versos 48 y 49. Podríamos decir que Daniel recibió un poder similar sobre el imperio medo-persa. Puedes leerlo en Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 3. ¿Cómo pudo el profeta Daniel alcanzar estas posiciones de poder e influencia sin comprometer su posición como hombre piadoso? La respuesta la puedes encontrar en este libro profético, libro de Daniel. En primer lugar, Daniel era un hombre con propósito. Daniel tenía un propósito en su corazón. Era un joven en una tierra extraña. Daniel se enfrentó de inmediato con el desafío de violar la ley de Dios comiendo la comida del rey. A pesar de su juventud, a pesar de las presiones para adaptarse, Daniel se propuso en su corazón defender la ley de Dios. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, sin importar el costo. Debido a la disposición del profeta Daniel de poner a Dios en primer lugar, Dios concedió favor a Daniel ante los ojos de los demás. Te invito a que lo leas en Daniel capítulo 1, verso 9. No se explica cómo hizo Dios esto, pero sucedió también en el caso de José. Puedes leerlo en Génesis capítulo 39. Al poner a Dios en primer lugar, Dios bendijo a José de tal manera que impresionó favorablemente a los demás. Y aquí sucede lo mismo con Daniel. Daniel tenía un propósito en su corazón. Daniel era un hombre con propósito. Y todo hijo de Dios necesita ser una persona de propósito. Nadie respeta a una persona débil. Nadie respeta a una persona sin dirección en su vida. ¿Cuál debería ser el propósito tuyo y mío? ¿Cuál debería ser el propósito del discípulo de Cristo? ¿Cuál debería ser el propósito del cristiano? Mateo 6:33 lo aclara. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura.
busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, busca la voluntad de Dios, cúmplela en tu vida. No importa las circunstancias. Como prometió Jesús, esto garantiza el favor de Dios hacia nosotros, y a su vez es probable que nos gane el favor de los ojos de los que nos están rodeando. La pregunta es, ¿nos atrevemos a ser un Daniel? ¿Serás una persona con un propósito como él? No importa lo joven que uno sea, nunca es demasiado pronto para buscar primero el reino de Dios y su justicia. No importa lo adulto que seas, lo anciano que seas. A lo largo de tu vida y a lo largo de la vida de Daniel, este profeta no solo tuvo un fuerte sentido de propósito, sino que también el profeta fue un hombre de principios. ¿Somos personas de principios? El profeta Daniel fue un hombre de principios. Daniel se negó a cumplir lo que estaba en contra de la palabra de Dios. Cuando era joven, al negarse a comer la carne y el vino o la bebida del rey, estaba expuesto a que le podían sentenciar a muerte. Eso le pasó de joven, pero más anciano rechazó los regalos de Belsasar. Bajo la amenaza de persecución, Daniel se negó a obedecer el decreto de Darío. Esto es una persona de principios. Las personas admiran personas de principios. Exteriormente pueden ridiculizarlos, pero interiormente desean tener la misma fortaleza. Y cuando necesitan a alguien en quien se puede confiar y en quien se pueda depender para llevar a cabo una tarea asignada, ¿a quién crees que ellos van a recurrir? A las personas sin tacha. A las personas con principios. Dios también admira a las personas que apoyan sus principios, sus palabras. Nuestra sociedad tiene una gran necesidad de personas con principios. Los que se atreven a ser Daniel, los que demuestran con el ejemplo el valor de ser guiados por el principio más que por el precio, no solamente son valorados por Dios, sino también por el prójimo. Pero tener un propósito y un principio no es todo. Otro elemento de verdad se necesita es el éxito. Lo que es ese elemento se puede ver cuando observamos a Daniel. Daniel tenía un propósito, tenía principios. Pero Daniel era un hombre puro. Los oponentes del profeta Daniel no podrían encontrar ninguna falta en él, ni siquiera mintiendo. Daniel fue impecable en lo que respecta a la gestión de su negocio o su asunto. Esto es lo que explica ese ascenso a puestos de gran responsabilidad de poder. No hay que olvidarse de su pureza en los negocios, porque estaba relacionada con su propósito general, que era agradar a Dios en primer lugar. Y el hecho de que como hombre de principios significaba que tú podías confiar en Daniel. Por eso Daniel empezó a ascender, a tomar más carga, a tener más poder. En primer lugar, porque quería agradar a Dios. En segundo lugar, porque era un hombre de principios. Podías confiar en él. El cristiano también debe mantener la pureza, la conducta correcta, ya sea joven o viejo, ya sea esclavo o libre. Las personas que mantienen la pureza en su trato con los demás a menudo se les asignan puestos de responsabilidad, de privilegio, porque se puede confiar en que lo van a usar sabiamente. Daniel era un hombre de propósito, de principios, de pureza. Y el mundo hoy en día necesita más hombres como el profeta Daniel. El elemento que probablemente ató a todos estos elementos en la vida de Daniel de tal manera que recibiera bendiciones de Dios y el favor de los hombres es el hecho de que Daniel fue un hombre de oración. Esa es la clave de todo. Daniel fue un hombre de oración. ¿Se puede decir lo mismo de nosotros? ¿Somos hombres, somos mujeres de oración? Si analizas la vida de Daniel, te das cuenta que era un hombre que su arma más poderosa era la oración. Daniel capítulo 6, verso 10.
Daniel se arrodilla en oración. Eso es una demostración de su humildad. Daniel oraba 3 veces al día, demostración de su continua dependencia de Dios. Dio gracias en medio de la persecución, demostración de gratitud. Y el hecho de que no había perdido de vista la visión y la bendición de Dios hacía que en todo momento estuviera agradecido. Las oraciones de Daniel eran una costumbre desde los primeros días. Demostró perseverancia, fidelidad en su servicio a Dios. Le sucedió lo mismo a José. Tenía una relación íntima con Dios. Si nosotros hacemos lo mismo, el Señor nos va a bendecir. El Señor nos va a dar autoridad, nos va a dar poder y nos van a ver los demás porque vamos a llevar buen fruto. Vamos a ser de ejemplo para los demás y los demás podrán confiar en nosotros. Nos delegarán ministerios, nos delegarán cargas porque pueden ver que en nosotros se puede confiar, como hicieron con el profeta Daniel. Había algo en su vida. Había algo que lo hacía diferente. No es probable que la costumbre de Daniel de orar con diligencia lo ayudó a seguir siendo un hombre de propósito, de principios, de pureza. A pesar de su ascenso al poder, él continuaba confiando en Dios. Es curioso, solo las 3 P's: propósito, principios, pureza. El ejemplo de Daniel es algo que deberíamos seguir los cristianos, los discípulos de Cristo. Aprendamos la lección de que los mejores siervos de Dios deben mantenerse puros, sin tacha, sin mancha. Debemos mantener hábitos de oración regulares, fijos, con el fin de que continuemos firme en la devoción al Señor. Como cristianos nosotros también debemos orar con frecuencia. La lección de Daniel en este día es que debemos orar, orar y orar y orar. Daniel sufrió persecución, oraba al Señor. A Daniel le meten en el foso de los leones, oraba al Señor. Como cristianos nosotros también debemos orar con frecuencia. Si nuestros esfuerzos por vivir vidas puras, con principios, con propósitos, no son lo que deberían ser, ¿podría ser la razón de que no estamos orando lo suficiente? ¿Cuánto oramos al día? ¿Cuánto al día lees la palabra de Dios? ¿Cuánto al día buscas la presencia de Dios, le alabas, le adoras? ¿Estamos dispuestos a atrevernos a ser un Daniel en lo que respecta a la oración? Es que además Daniel estaba en un lugar diferente, con cultura diferente. Estaba en un lugar donde veía los excesos de los reyes, la idolatría. Pero aún así, estando en esa situación, él permaneció fiel, inconmovible, con sus principios, con su propósito en su corazón, siendo puro, siendo obediente a Dios. Hay una falsa suposición de que para salir adelante en este mundo uno debe ajustarse a las prácticas pecaminosas del mundo. Pero incluso hoy en día muchos cristianos demuestran que cuando uno se atreve a ser un Daniel, puede triunfar en los asuntos de los hombres, en los asuntos de este mundo. Tú puedes ser un ejemplo en este mundo. Y muchas personas que vean en ti ese testimonio verdadero, esa fidelidad a Dios, esa persona de principios, las personas que te vean te van a preguntar: oye, ¿cómo consigues ser una persona de éxito? ¿Qué hay en tu vida que yo necesito? ¿Qué es lo que tienes que te hace diferente? Entonces tú le puedes acercar el Evangelio. Podemos trabajar en lugares donde estemos rodeados por personas inconversas, personas pecaminosas. Pero al igual que Daniel, nosotros trabajando en esos lugares podemos ser una luz en medio de esa oscuridad. Esas personas van a ver que hay algo en nosotros que nos hace diferentes. Van a ver que en nosotros pueden confiar, pueden necesitar una palabra de ánimo, de apoyo, y se nos van a acercar. Y en ese momento en que tú
recibas la visita de un hermano, tu compañero de trabajo, por ejemplo, y te pregunte, oye, es un buen momento para acercarles el Evangelio. Podemos triunfar en los asuntos de los hombres sin vender nuestra alma al mundo. Daniel lo hizo, José lo hizo. Estaban en culturas paganas. Babilonia. ¿Para qué decir? La gran Babilonia. La madre de las rameras. Egipto. Oh, José. Ídolos por todos lados. Ra, Osiris, Anubis. Pero permanecieron fieles. Tú y yo podemos permanecer fiel en este mundo que cada vez va más a pique, que cada vez se está destruyendo más. Podemos ser luz en medio de la oscuridad. La pregunta es, ¿nos atrevemos a ser un Daniel? ¿Te atreves a ser un Daniel? ¿Con propósito? ¿Con principio? ¿Con pureza? ¿Con oración? Hay que atreverse, hay que ser valientes. A veces no queremos ser un Daniel por miedo a que nos echen del trabajo. A veces no queremos ser un Daniel porque hay que pagar un precio. Hay que renunciar a la comodidad. Hay que renunciar a nuestro yo. Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. Les quitaron de su tierra, de su parentela. Les arrancaron su familia. Les enviaron a una tierra donde el pecado era el pan diario. Pero aún así, Daniel tenía un propósito en su vida, en su corazón. Había principios inconmovibles. Nadie se los podía cambiar. Era pureza, también lo que había en su vida. Era puro. Pero sobre todo Daniel es una persona de oración. Qué importante la oración. Orar como respirar, dice el libro de Miguel Díez, disponible en librería Los Olivos. Orar como respirar, orar cada día. Orar para no entrar en tentación. Jesús le dice eso a sus discípulos. No habéis podido orar conmigo una hora. Orar para que no entréis en tentación. Qué importante la oración. Arma poderosa. ¿Has orado en este día al Señor? Si no lo has hecho y estás escuchando este mensaje, hay que empezar. Seamos un Daniel. Atrévete a ser un Daniel. Hombre de principios, hombre de propósitos. Hombre y mujer pura. Hombres y mujeres de oración. Abba, Padre, Abba, Padre.
por cuanto todos nosotros somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, el cual está clamando dentro de nosotros, Abba Padre, te necesitamos. Por eso ya ninguno de nosotros somos esclavos. Y si no somos esclavos, es porque somos hijos de Dios. Y somos herederos de Dios por medio de Cristo Jesús,
tuyo, Señor. Somos herederos de su reino. Por eso todos juntos vamos a entonar esta canción y vamos a clamar: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Clamamos, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Mi corazón. Aleluya. Gracias, Señor.